programación especial que estamos teniendo por la red Nuevo Tiempo de Comunicación y llegamos en realidad al último día de esta linda programación en la que esta semana estuvimos viendo cómo el amor de Dios nos transforma, cómo el amor de Dios vive en nosotros, con nuestra familia y también en la sociedad. También tengo una guía de estudio de la Biblia preparada exclusivamente para esta semana especial sobre el amor vive. Esta guía de estudio fue preparada especialmente para ti, entonces no te la puedes perder. Puedes solicitarla a los números que están apareciendo en la pantalla durante todo el programa y también a la página web de nuevotiempo.org/estudio. Es una guía de estudio de la Biblia. Todos los temas que están en este estudio, en busca de la verdad, te ayudarán a profundizar más sobre la palabra de Dios, más sobre algunos temas muy importantes, como por ejemplo, ¿la Biblia es confiable? Sabrás un poco más acerca de la creación, sobre el sábado. Entonces no te pierdas esta guía de estudio, que es muy importante que la puedas obtener y es totalmente gratuita. Nuevamente te digo dónde puedes encontrarla a través del sitio web nuevotiempo.org/estudio o el número de WhatsApp. Y ya le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Joel Flores, quien es el encargado, ¿verdad?, de traernos estos mensajes especiales durante toda esta semana, pastor. Y estamos con los sentimientos encontrados, porque estamos terminando hoy, ¿verdad? Lamentablemente, mientras estemos aquí, todo tiene comienzo y final, tiene fecha de vencimiento, más hay cosas que marcan nuestra vida. Así es. Estoy seguro que durante esta semana ha marcado tremendamente el amor de Jesús en la vida de miles de personas. No es una semana más, es una semana que va a representar el comienzo para cientos y miles de personas que aceptaron a Jesús. Así es, pastor. Y ya vamos entonces a nuestro espacio aquí como todos los vamos días. Ahí, entonces. Vamos a hacerlo diferente. Hoy no, vamos al mismo lugar. Vamos a hablar un poco acerca de este amor que nos transforma, ¿verdad? Sí. De este poder. Y este amor del que hemos aprendido quizá toda esta semana, este amor que vive y que creo que tocó nuestro corazón, ¿verdad? Que nos enseñó cosas muy valiosas, nos reveló principios importantes, ¿verdad?, para nuestra vida y que nos conmovió, pastor. Sí. Pero yo creo que una cosa es quedarse maravillado, ¿verdad?, con este amor tan inmenso, y otra es quizá dejar ese amor que nos sorprende que viva ahora en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando dejamos quizá que ese amor que no solo toque nuestro corazón, sino que entre y transforme nuestra vida? ¿Hubo quizá algún momento, pastor, en el que haya vivido esta transformación en su vida? Sabes, Melanie, yo entendí un asunto muy interesante. Si la fe no me ayuda en momentos más críticos de mi vida, no sirve. Si el amor de Jesús no es capaz de transformar cada rincón de mi vida, pues no tiene sentido. El mundo fue azotado por una pandemia y los cristianos también sufrimos y también somos alcanzados. El año 2020 yo fui alcanzado por COVID. En ese tiempo todos los hospitales estaban llenos, no había absolutamente nada, ni medicina para poder contrarrestar. Lo pasamos tan mal durante esos días, ese periodo. Yo no tenía un espacio, ni siquiera un hospital, faltaba el oxígeno, comencé a debilitarme. Tomaba 14 antibióticos por día. Y en el proceso de recuperación, yo tuve tantas secuelas. Una de esas secuelas, aparte del cansancio y el agotamiento, era la pérdida de memoria. Yo aprendí mucho a memorizar muchas cosas para poder hablar. Y yo le desafié a Dios, le dije, Señor, si es que tú todavía quieres que yo pueda seguir sirviéndote en este ministerio, devuélveme aquello que la secuela de esta enfermedad me quitó. Y es increíble, Melanie, cómo la fe te hace creer en aquello que es imposible. Así es. Yo recuerdo que aún estaba restableciéndome, vine para la radio y yo puse a prueba a Dios, Señor, este va a ser el día. Y ese día me mostró grandeza, poder, confianza, de que el poder de Dios, el amor de Dios, no solamente transforma, te acompaña, te ayuda, te fortalece, te levanta. Es ese poder que hace que las personas más débiles que confiamos en Dios podamos ser restaurados completamente en Él. Así es, pastor, y durante todos estos días, ¿verdad?, estuvimos viendo acerca de este poder y hoy tendremos una sorpresa aquí muy especial en el programa, ¿no?, hablando de esto. Vamos a ver cómo ese poder puede actuar en la vida de alguien más, en la vida de miles de personas que están viendo este programa. Así es, pastor, le dejo el tiempo entonces. Muchas Gracias. gracias.
Gracias por habernos acompañado durante toda esta serie especial. Bienvenido una vez más. Hoy es nuestro último encuentro y vamos a hablar sobre algo tan interesante, cómo este amor que vive tiene poder para poder transformar la vida completamente. Sabes que después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban encerrados por miedo. Y hay una cosa interesante, personas desesperadas viven paralizadas. La angustia y el miedo siempre nos aísla, el dolor nos aprisiona. Y los discípulos se encontraban prisioneros en una habitación sin nadie a quien recurrir. Y es en esta escena que Jesús se revela para poder mostrarnos que la cruz puede romper las cadenas de miedo, de desesperación. Y hoy quiero que juntos podamos acompañar en este fantástico encuentro que tiene Jesús y sus discípulos después de la resurrección. ¿Cómo es que Jesús consiguió hacer todo esto? Vamos al texto bíblico, Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aun cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos o investidos del poder desde lo alto. Sabes que en este texto hay algunas cosas interesantísimas para hablar hoy. El Evangelio de Lucas, en su último capítulo, presenta el contexto de la resurrección de Cristo y el encuentro que los discípulos tuvieron con Jesús a través de las Escrituras. Y es que detrás de escena, el Evangelio muestra cómo la palabra de Dios sirve como moldura para poder ubicar todas estas historias. Y aquí vamos a ver que de la cruz al aposento alto, donde estaban escondidos los discípulos, finalmente lograron vencer y del aposento alto salieron para el mundo. Y en toda esta historia, la Biblia, la palabra de Dios, ocupa un lugar central al finalizar el Evangelio de Lucas. Y esto es muy significativo, sobre todo si el mensaje que este momento se está dando es para discípulos, para personas infelices, para personas que están heridas y decepcionadas, porque ellos se decepcionaron con la muerte de Jesús. Y aquí yo encuentro un asunto interesante. Todos los seres humanos tenemos un remedio antiguo para nuestras enfermedades de siempre. ¿Cuál es ese remedio? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede tocar corazones quebrantados. ¿Y sabes por qué? Porque es de origen divino, entregado de forma humana. Este es el mejor ejemplo de la fusión entre lo eterno y lo transitorio, entre lo extraordinario y lo provisional, entre la enfermedad y la curación, entre la muerte y la vida. O sea, las Escrituras entiende estos dos universos. Primero, de Dios porque trae la luz. ¿Y para qué trae? Para romper nuestras tinieblas. Cuando vamos a la Biblia, en ella tú vas a encontrar que se une el cielo y la tierra. Se une el pasado y nos vislumbra hacia el futuro. Y es a través de ese poderoso instrumento que el Señor obra maravillas. A partir de allí, soy un apasionado por la palabra de Dios. El momento que descubrí que esta palabra es medicina para mi vida, que la palabra de Dios es mi farmacia completa, porque esta palabra resuelve mi ansiedad, mis temores, mis miedos, mis problemas. Trae razón para la locura de mi mente. Me anima cuando estoy decaído, cuando estoy desanimado. Me da coraje cuando tengo miedo. Ella me recuerda que yo, como paciente, debo hacer un uso continuo de sus enseñanzas. Y yo creo que en mi caso no hay alta médica para ese tratamiento de encuentro que tengo cada vez en la palabra de Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. La Biblia es al mismo tiempo espada y escudo. Ella puede defenderme atacando el territorio del mal. Y cuando miro la difícil situación de los discípulos, veo que, aunque el pecado
pudo haber reducido todo el alcance del ministerio de Cristo apenas a una habitación donde habían solo 120 personas. El poder del Evangelio haría que las puertas cerradas sean abiertas para Jerusalén, para Judea, para Samaria, para Galilea, para todo el imperio romano, para todas las civilizaciones, para todos los países, para todos los continentes, para todas las ciudades, para todos los pueblos, hasta llegar a ti. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Pablo Neruda, un poeta chileno, decía: tú podrás cortar todas las flores, pero jamás podrás detener la primavera. Basando en eso, yo puedo decir que tú puedes quemar, incluso en la historia, se intentó quemar todas las Biblias, pero jamás pudieron detener el poder de la palabra de Dios. Es que en la Biblia encuentro un Dios que se revela, un Dios que no espera, un Dios que entrega y tiene la misión de poder llevar paz, esperanza a todos los corazones afligidos. Entonces, cuando la Biblia está en el corazón, tiene el poder para poder quemar las estructuras del mal, para poder derribar el imperio de las tinieblas. Y si tú quieres experimentar realmente algo diferente, tú tienes que probar la Biblia, tienes que experimentar la Biblia. Estoy hablando para ti. Tú que estás sin problemas matrimoniales, pensando que ya todo acabó, el amor se acabó. Ya fuiste a terapias, pero no ves solución. Prueba con la Biblia. Si has alcanzado fama, pero no has sacado el vacío de tu corazón, ten una experiencia con la Biblia. Si estás consumiendo drogas, pornografía, te sientes sucio, manchado, derrotado, prueba con la Biblia. Abre la Biblia, estudia la Biblia y tú verás cómo la vida te trae sorpresas. Tú vas a ver la vida de una manera diferente, como nunca antes habías visto. Tú vas a tener las victorias que jamás hayas tenido en la vida. Yo quiero contarte que Lucas capítulo 24 trae para todos nosotros por lo menos 3 historias de encuentros con la Biblia. ¿Estás entendiendo? O sea, 3 historias de encuentro con la palabra de Dios. Y estas historias informan 3 tipos de viajes de diferentes que nosotros podemos hacer. Entonces, acompáñame a esos 3 viajes que todo ser humano está llamado a recorrer. La primera historia de este capítulo es el anuncio de los ángeles a las mujeres. Cuando tú vas a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 11, allí describe un viaje que todo ser humano tiene que hacer primero hacia la palabra de Dios. La segunda historia del capítulo es el camino a Emaús, que está en Lucas 24, 13 hasta el versículo 35. Y allí describe un camino con la palabra de Dios. El primero es hacia la palabra de Dios, el segundo camino es con la palabra de Dios. Y la tercera historia de este capítulo lo encontramos en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 44 al 49, que fue el texto que leímos. Y este tercer camino es un llamado que describe un viaje a través de la palabra de Dios. ¿Entendiste? Entonces, aquí hay 3 historias con lecciones extremadamente importantes. Comprendamos aquí las ideas principales de cada lección. Vamos a la primera historia. En la primera historia encontramos el anuncio de los ángeles que tienen aquellas mujeres que fueron al sepulcro. Y tiene como objetivo principal recordar a las mujeres la importancia que tiene la palabra. Por eso es que la primera invitación que les hacen los ángeles es un llamado al recuerdo, un llamado a recordar. Lucas capítulo 24, el versículo 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él habló cuando estaba aún en Galilea. Acuérdense de la palabra. Deberían recordar. Y cuando le dice acuérdense es porque ellas habían olvidado. ¿Qué habían olvidado? La palabra de Dios, la palabra de Jesús en este caso. ¿Sabes que nuestra actitud natural ante las complicaciones de la vida es olvidar la importancia que tiene la palabra de Dios? Nosotros no tenemos una propensión natural para poder siempre recordar la palabra de Dios. Por eso es que cualquier problema nos desenfoca, nos desencaja, nos saca del foco del estudio de la palabra de Dios. ¿Tú recuerdas a Adán? Adán, después de pecar en el Edén, cuando él escuchó la palabra de Dios, él no se fue, él se escondió. Ahora, porque en el contexto de pecado,
pues tenemos un muro de separación entre la necesidad y el deseo. Necesidad porque necesitamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no tenemos un deseo natural como para poder estudiarla. Así que las mismas mujeres, cuando contaron a los discípulos el testimonio de la resurrección de Jesús, ¿sabes qué demostraron? Que esto era un cumplimiento de la palabra de Dios, que ellos habían olvidado. Pero ¿sabes qué cosa sorprende? Que ellos recibieron, o ellas cuando dijeron esto a los discípulos, recibieron una reacción negativa de incredulidad. Miraron las palabras o escucharon las palabras de las mujeres con desprecio. Tanto así que Lucas capítulo 24, versículo 11, allí dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Me llama tanto la atención esta expresión, parecía locura. La locura puede traducirse como delirio, tontería, palabras ociosas, palabras vacías. ¿Sabes qué me llama la atención? Que la reacción humana a la palabra divina siempre es de desprecio, es de indiferencia. Tal vez tú mismo, tú ahora que me estás escuchando por la radio, estás viendo por YouTube, estás viendo por la televisión, tú ya dijiste más de una vez, yo no quiero saber nada de estas cosas de creyentes. Tú dijiste, todos los creyentes son iguales, a ellos les lavaron el cerebro, ellos son unos locos que llevan la Biblia bajo el brazo. Mira, yo quiero decirte algo. Dios necesita obrar un milagro en tu vida. La invitación de los ángeles es una invitación para todos. Aquellas mujeres solo corrieron al encuentro de los discípulos porque, así como dice Lucas capítulo 24, versículo 8, ellos simplemente se acordaron de sus palabras. Ellos habían olvidado la palabra de Cristo. Entonces, el primer encuentro que necesitamos tener es un encuentro con la palabra, recordar la palabra de Dios en momentos más críticos, en mi soledad, en mi angustia, en mi aislamiento, en mi fracaso, recordar la palabra de Dios. Y este es un viaje para tener un encuentro vivo con la palabra de Dios. Entonces, si tú en este momento estás en búsqueda del conocimiento de la palabra, Dios está respondiendo tu oración ahora mismo, porque llegaste al lugar correcto. Estás en este canal de televisión, en este canal de YouTube, estás escuchando en esta radio. Este es el camino que Dios ha elegido para que tú recorras este camino. Así que sintoniza siempre este canal, sintoniza siempre esta radio, quédate en esta red social, porque aquí tú serás llevado a un encuentro con la palabra, a recordar las promesas que Dios tiene para tu vida. La segunda historia cuenta el viaje de los discípulos para Emaús. Y aquí tiene como objetivo principal mostrar cómo Cristo se acerca a los que son conocidos y especialmente a aquellos que ya tienen un previo conocimiento de su palabra. Fíjate una cosa, al principio encontramos a los discípulos yendo en la dirección equivocada. Te digo por qué. Ellos deberían haberse quedado en Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 49. Allí dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, ellos deberían haberse quedado en Jerusalén. Sin embargo, ellos salieron de Jerusalén e iban al lugar donde ellos vivían. Ahora, esta información puede pasar muchas veces desapercibida, pero tiene un significado muy importante. Porque estos discípulos, aún conociendo a Cristo y su palabra, ellos estaban yendo en la dirección equivocada. Lo más probable es que ellos hayan renunciado a su fe por causa de la decepción de la cruz. Y existe un enorme peligro al leer la palabra de Dios a través de la óptica de mis percepciones, de mis sentimientos, de mis presuposiciones. ¿Sabes que estos discípulos habían puesto en la Biblia lo que pensaban que sucedería con el Mesías? Y cuando la Biblia pasó a un lado, al lado de su opinión, pues ya no les sirvió para guiar sus propios caminos. Por eso que aunque Cristo se apareció en persona para poder caminar con ellos, su encuentro fue en realidad
con un encuentro de la exposición de la palabra. Eso es lo que hizo Jesús. Así que Jesús decidió seguir a estas ovejas descarriadas para explicarles lo que necesitaban saber sobre las Escrituras. Y hoy quiero decirte un asunto interesante. Hay muchas personas que colocan en la Biblia aquello que la Biblia no dice. ¿Quieres para darte un ejemplo? Te voy a dar un ejemplo muy clásico. ¿Qué día la mayoría de los cristianos lo consideran sagrado? Domingo, ¿verdad? Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde está escrito en la Biblia eso? ¿En qué libro? ¿En qué versículo? No hay. Tú puedes buscar de Génesis a Apocalipsis, no vas a encontrar. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso no existe. Por el contrario, todos los personajes como Adán, Abraham, Moisés, David, los apóstoles, la iglesia primitiva, todos ellos guardaron el sábado. El domingo se convirtió en el día de observancia ahí apenas a principios o a mediados del siglo II después de Cristo. Luego vino el edicto del emperador Constantino, un 7 de marzo del año 321. Así que explícame, ¿a dónde fue a parar el sábado como mandamiento de la ley de Dios? Ahora tú puedes entender a dónde lleva ese problema del camino de Emaús. Hoy, así como en ese día, hay muchas personas que siguen a Jesús, conocen su palabra, pero miran a la palabra de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus presuposiciones. Y el que hace esto se va de Jerusalén para Emaús, que es el lugar donde la gente no debe estar. Pero Jesús no te deja allí. Jesús te acompaña en el camino para poder ampliar tu conocimiento de la palabra. Y hoy Jesús está pasando por tu vida. Estoy hablando para ti que eres mi hermano, bautista, metodista, asamblea, católico. No sé cuál es tu iglesia. Jesús tiene una cita contigo en su palabra. Por eso tienes que abrir su palabra. Tu fe tiene que estar cimentada en la palabra. No en la palabra de la iglesia ni del pastor, sino en la palabra de Dios. ¿Dónde está fundamentada tus creencias? ¿Cuál era el problema de estos discípulos? ¿Crees como estos discípulos que estaban camino a Emaús? Ellos creían en un Mesías que la palabra no decía. Esperaban un Mesías político cuando la palabra decía que vendría un Mesías sufriente. Así hoy hay muchas personas que colocan muchas creencias que no se sustentan en la palabra de Dios. Ahora, piensa conmigo lo siguiente. ¿Alguna vez imaginaste tener el privilegio de poder sentarte allí en una iglesia donde Jesús estaría predicando? ¿Ya te imaginaste esta escena? Claro, esto sería un grande privilegio, pero fue el privilegio que tuvieron estos dos discípulos que estaban yendo a Emaús. Lucas 24, 27 dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué dice? Les declaraba todo lo que de él decían las Escrituras. ¿Qué cosa es lo que Jesús hizo? Exponer las Escrituras. El significado de la palabra exponer significa interpretar. Como alguien que escucha algo en un idioma pero interpreta el significado en otro. Y Jesús lo que hizo es interpretar. Y al ver cómo Jesús interpretó la Biblia, yo también aquí aprendo cómo yo debo interpretar la Biblia. Y la primera lección de estudio que Jesús da es que la Biblia está conectada, no está fragmentada, no está dividida. Cada libro está asociado con otro libro. Las enseñanzas inspiradas de cada escritor ayudan a comprender las enseñanzas inspiradas de otro. Entonces, el Nuevo Testamento, no pienses que es la contradicción del Antiguo, no. Es la continuación, no la contradicción. Ahora, quiero que entiendas que la Biblia tiene armonía. En la Biblia tú no vas a encontrar dos evangelios. En la Biblia tú no vas a encontrar dos planes de salvación. Un texto no anula al otro, solo ayuda a complementar el significado de lo que el otro está diciendo, de lo que el otro significa. Entonces, entendiendo esto, el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, solo nos ayuda a entender para tener una mejor comprensión. Entonces tú no puedes basar tu doctrina en un texto de la Biblia aislado de toda la Biblia.
Tú no puedes basar una creencia en una parábola. Tienes que analizar a la luz de toda la Biblia. Por eso es que Jesús habló con esos discípulos toda la palabra, no un texto aislado de su contexto. La segunda lección de Jesús que me enseña aquí, esta segunda lección, es que Él está detrás de cada versículo. Él está detrás de cada capítulo. Él está detrás de cada libro de las Escrituras. Querido, Jesús es la clave para poder comprender mejor aquello que las Escrituras quieren decir. Entonces, alguien dijo que existe allí una línea roja escondida en cada versículo de la Biblia que nos lleva hacia Cristo y hacia su cruz. Cristo es la fundamentación de la interpretación de toda la Biblia. La ley, los profetas, los salmos tienen un significado mesiánico porque se cumplen en la vida y el ministerio de nuestro Salvador. Si entiendes más las Escrituras, vas a entender mejor a Jesús. Si entiendes mejor las Escrituras, entiendes mejor quién es Jesús. Entonces, ¿quieres conocer más a Jesús? Entiende más las Escrituras. Ahora mira, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando este proceso se intensifica en la vida? Mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 32. Impresionante este versículo. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría o cuando nos explicaba las Escrituras? Cómo me encanta ese texto. No ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba ¿qué cosa? Las Escrituras. Ahora mira, aquellos que estudian o interpretan la Biblia tienen el corazón en llamas, tienen fervor, tienen amor. ¿Tu fe es débil? ¿Sientes que esa llama se está muriendo? ¿Te sientes espiritualmente desanimado? ¿Estás espiritualmente apagado? ¿Perdiste el deseo de orar? Cualquiera que no estudie la Biblia, así como lo hizo Jesús, quiero que sepas que se enferma. Porque la Biblia es el pan para toda la humanidad. Si tú no estudias la Biblia todos los días, puedes estar seguro que te va a dar anemia espiritual, que estás anémico espiritualmente. O incluso hay muchas personas que pueden estar en UCI espiritual, ya están casi muriendo. Aquí me encanta porque la palabra arde en el corazón y arde porque contiene la gloria de Dios. Ella ilumina porque es el reflejo de la luz del Señor. Por eso Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es como el bisturí que Dios usa para poder sacar de nuestro corazón la duda, la indiferencia, el pecado. Cuando tú te pones delante de la palabra, te colocas en el quirófano, en la mesa del gran cirujano Jesús. Y la tercera historia del capítulo 24 habla acerca de la reunión que Jesús tuvo en el aposento alto. Allí tú puedes ver Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, que fue nuestro texto inicial. ¿Sabes que esta historia describe un viaje a través de la palabra de Dios? Entonces, vamos a recapitular lo que hasta hoy hemos dicho. ¿Está bien? Recapitulemos. El primer viaje que Jesús nos invita es un viaje para volver a la palabra de Dios, para recordar la palabra de Dios, recordándonos la importancia que tiene las Sagradas Escrituras. El segundo viaje es el viaje con la palabra de Dios, enseñándonos el contexto de la Escritura. Y el tercer viaje es que nosotros tenemos que caminar por la palabra de Dios, porque cuando hacemos esto nos lleva al poder que tiene las Escrituras. Entonces, ¿cómo hizo esto Jesús con los discípulos? Aquellos dos que estaban en el camino a Emaús, dice que ellos corriendo regresaron a Jerusalén.
Y cuando regresaron a Jerusalén, contaron todo lo que ellos habían visto y oído acerca de Cristo. Y mientras ellos todavía estaban hablando de aquello que les había sucedido, Jesús mismo apareció en medio de ellos. ¿Alguna vez tú has pensado si mientras estás reunido en la iglesia, estás en una reunión o estás en un evento, tú te imaginas que Jesús aparece de repente allí físicamente? ¿Qué cosa sucedería? Sería un susto para todos, ¿verdad? Y esto es lo que sucedió. Lucas capítulo 24, versículo 37, dice así, que ellos estaban espantados, ellos estaban asombrados, aterrorizados, pensando que veía un espíritu, un fantasma. ¡Ah, qué curioso! No creen en la Biblia, pero sí creían en fantasmas. Y Jesús quedó impresionado por esa incredulidad. Entonces Él decidió dar una prueba de vida. ¿Sabes qué cosa pidió? Les pidió a los que estaban allí que lo palpen, que lo palpasen. Ellos necesitaban tener una experiencia con la presencia de Cristo, porque 3 años y medio no fueron suficientes para poder comprender que Jesús sería glorificado. Nuestro Señor ya no es el Cristo de la cruz, ahora es el Cristo de la gloria. Y la pregunta es, ¿cuánto tú has experimentado de esa gloria? ¿Cómo es tu experiencia con Él? Tu experiencia tiene que ser real. Lucas capítulo 24, versículo 41, dice que mientras todavía ellos estaban allí, de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y allí Jesús les dice, ¿ustedes tienen algo para comer? Ahora la incredulidad no era por indiferencia ni por atraso espiritual, sino por una enorme alegría. Jesús entonces dice, vamos a comer algo. Quiere comer con ellos. Jesús quería que tuviese una experiencia de intimidad con Él. Luego vemos Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice que Jesús abrió la mente, abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Mira cómo fue la revelación llevada a niveles más altos. Primero, tuvieron una experiencia con la presencia de Cristo, luego una experiencia con la intimidad con Cristo y finalmente una experiencia de comprensión de la palabra de Cristo. Y este era el nivel al que todos necesitaban llegar. Sabes que los milagros pueden llevarte al primero o máximo al segundo nivel, pero solo la palabra te acerca a Cristo más que nunca. Y cuando recibieron entendimiento con la palabra, Cristo pudo demostrar la esencia de su poder, el poder del Espíritu. Debían permanecer en ese círculo de relación, encerrados dentro de una habitación hasta que hubiera visitado el sótano de la palabra de Dios. Si tú deseas un don, pide que sea el don del conocimiento. Esta fue la última acción de Cristo a favor de sus discípulos. Él dejó como herencia de su reino el conocimiento de la palabra. Por eso en Hechos 4:13 dice que cuando vieron allí la osadía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres indoctos, se asombraron. Y ellos reconocieron que ellos habían estado con Jesús, porque este es el poder de aquellos que no tienen poder. ¿Cuál es ese poder? Hablar con valentía como Jesús habló. Así que tener las Escrituras como fuente de autoridad era el método de Cristo, que ahora también pasó a ser el método de los apóstoles. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y esto se vio especialmente en la obra de predicar el Evangelio. Sabes que el primer sermón que predicó Pedro allá en el aposento alto fue muy poderoso. Tanto así que en Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate que las palabras de Pedro ahora tenían el mismo efecto que tenían las palabras de Cristo, porque podían hacer arder el corazón de las personas.